Mi invitada especial para el día de hoy es Laura Ulloa. Ella nos va a compartir sus instrucciones para perdonar y perdonarnos, 2 regalos que nos dan paz. Hola, soy María José Ramírez y quiero invitarte a esta serie de conversaciones íntimas con mujeres extraordinarias que nos comparten su historia de empoderamiento, liderazgo y vida en propósito. Emprendedoras, CEOs, artistas, mentoras, mujeres cabezas de familia, periodistas, escritoras, deportistas, científicas, políticas y más nos compartirán los secretos que les permiten vencer sus barreras internas y sobresalir. Acompáñame a descubrir sus instrucciones para florecer. Laura Escaleña, con 9 años, junto a su hermana de 5 y su mamá, fueron víctimas del primer secuestro masivo en el mundo realizado a feligreses dentro de una iglesia. Ese mismo día regresaron las 3 a casa, aunque muchos más permanecieron en cautiverio. 2 años después, a los 11 años, fue secuestrada por las FARC-EP. En esta ocasión regresó 7 meses después. Vivió su cautiverio en una de las épocas más violentas de la historia de Colombia. Es politóloga de la Universidad de los Andes, con especialización en organizaciones, responsabilidad social y desarrollo. Ha trabajado en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en Nueva York, la Agencia Colombiana para la Reintegración y la Fundación Corona. Actualmente se dedica a la filantropía y es conferencista, donde comparte su experiencia, en particular en relación con el perdón y la reconciliación. Además, está escribiendo sus memorias. Laura está casada y recientemente tuvo una bebé. Su pasión es ayudar a los demás y por eso a lo largo de su vida ha apoyado distintas causas sociales, en especial aquellas orientadas a la construcción de la paz, la educación y la generación de oportunidades. Disfruta pasar tiempo en familia, caminar por la naturaleza, aprender sobre la vegetación, leer y tomarse una buena taza de café colombiano. Laura, bienvenida a Instrucciones para Florecer. Hola Majo, muchas gracias por la invitación. Pues te tengo que decir que tenía muchísimas ganas de poder hacer esta grabación. Desde que te conocí, que coincidimos en el escenario de TEDx Bogotá Mujeres, pues me pareció muy bonita tu historia y la manera como la cuentas, y desde ese momento supe que quería que nos volviéramos amigas y que nos siguiéramos viendo. Ay Majo, de verdad que no, muchas gracias. La admiración es mutua, el cariño también. Y yo me siento muy feliz y muy honrada de estar invitada hoy a Instrucciones para Florecer contigo. Te he admirado mucho tu libro, tu podcast, tu forma de ser, tu proceso. Y de verdad que estar aquí en esta conversación para mí es un placer. Ay, pues es mutuo completamente. Cuéntame cómo eras de niña y joven y si hubo algo que te hubiera marcado antes del primer secuestro. Mi niñez fue una niñez, yo diría, muy alegre. Vivíamos con mis papás y con mi hermana en un condominio cerrado a las afueras de la ciudad. Mi hermana y yo casi no jugábamos con juguetes porque en el condominio había muchos niños contemporáneos a nosotros de nuestras edades. Entonces, el plan era montar bicicleta, montar en patines, salir a caminar. ¡Oh, qué delicia! En ese momento no había muchas casas construidas, entonces hacíamos carpas en los lotes vacíos. Fue una niñez muy alegre en medio de un contexto nacional muy complicado, ¿no? Claro. Porque ya para entonces, pues la violencia no cesaba, y menos en Cali, en el Valle. Cali, en el suroccidente, exacto. ¿Qué tanto estabas o entendías, digamos, de niña eso que estaba pasando? ¿O estabas un poquito aislada de esa situación? Yo creo que en general, y yo me atrevería a hablar por varios de los niños, estábamos, por lo menos, no sé, pensando en mis amigos del condominio, en una especie de burbuja, algo extraña, porque de alguna manera nosotros vivíamos tranquilos, íbamos al colegio, jugábamos en el condominio, así, pero por otro lado, no era ajeno para nosotros que allá afuera pasaban cosas malas. Yo me acuerdo que por la noche cuando comíamos siempre en familia con mis papás, mi hermana, ellos comentaban de los secuestros de sus amigos, de los secuestros de esta y otra persona, y sus caras pues eran asustadas y eso era un tema muy preocupante.
pero de alguna manera uno era pequeño y uno sentía que eso era muy lejos, ¿no? Era por allá el amigo, por allá tal persona que de pronto uno ni conocía. Claro. Y algo que sucede es que uno nunca cree que eso le vaya a pasar a uno. Uno siempre cuenta esa historia de los otros, pero uno nunca se imagina ser parte de algún día de una de esas historias. Bueno, y te pasa una primera vez que afortunadamente junto con tu mamá y hermana logran escabullirse y finalmente, digamos, ese mismo día, al final del día, regresan a su casa y me imagino que en ese momento dices, bueno, ya, chuleado, esto no me va a volver a pasar. Y a los 2 años te vuelve a suceder. ¿Qué piensas cuando te das cuenta que estás secuestrada una segunda vez? Como tú dices, Majo, uno, pues en mi caso, ese primer secuestro para mí fue pues muy duro porque fue la primera vez que yo vi a mi mamá nerviosa en la vida. Mi mamá es una persona súper fuerte y súper estable emocionalmente y yo nunca jamás la había visto nerviosa como ese día. Sin embargo, como volvimos a la casa, nada malo pasó dentro de lo malo que pudo haber pasado, pues yo sentí que, por un lado, que el secuestro no había sido tan grave y por otro lado, que eso nunca me iba a volver a pasar, porque es que yo nunca había oído que alguien nos secuestraran 2 veces. Cuando me secuestran la segunda vez, pues al principio para mí era tan difícil como pensar que era otro secuestro que yo inclusive llegué a pensar en el bus que a mí me estaban liberando o me estaban rescatando de alguna cosa, no sé, una cuestión de haber visto muchas películas o de simplemente como un estado de negación de que me estaban secuestrando por segunda vez. Ya más adelante, después de que la guerrilla me había dicho que eran las FARC y que era un secuestro, pues inmediatamente lo que pensé fue, bueno, otro secuestro, pero el secuestro no es tan grave, eso dura apenas de unas horas, Claro, porque era mi experiencia, ¿no? La pasada y era lo único que tenía para traer a ese momento. de acuerdo. Y empieza a ser muy duro porque, por supuesto, empiezan a pasar los días, empiezan a pasar las semanas y allí sigo. Y en este caso, a diferencia de la vez pasada, estaba sola. No estaba con mi mamá, ni estaba con mi hermana, ni estaba con 200 feligreses más. Bueno, fueron dos historias completamente diferentes. Y empieza a pasar el tiempo y cuándo es el momento de quiebre. Y también cuéntanos un poquito cuál fue tu primera estrategia. Bueno, esa pregunta es una pregunta muy interesante, muy chévere, me encanta, porque sí, esa primera estrategia, y yo creo que la gente dirá, ¿cómo así que estrategia? Y un poco para contarles, claro, apenas a mí me secuestran, yo siempre digo que fue como si del planeta Tierra, en un segundo, de un momento a otro, yo aterrizara en Marte. ¿Y por qué digo esto? Porque todo era diferente. La geografía era diferente, era un bosque tupido que de día se veía oscuro. La gente era diferente físicamente, los acentos. ¿Por qué? Porque pues claro, en Cali conocías el acento caleño y el acento del Pacífico, en mi caso, pero aquí oí acentos del Tolima, del Huila, del occidente, del norte, del sur del país. En fin, y yo decía, eso es extraño, yo nunca había convivido con gente, por decir un ambiente tan multicultural. Pero lo más difícil no era eso no era lo más extraño. Lo más extraño era el comportamiento de ellos, cómo sin conocerme yo sentía que me miraban y me odiaban, cómo eran groseros, nunca pedían un favor, por favor, gracias, deme, hablaban con palabras groseras todo el tiempo, eran muy toscos y yo no estaba acostumbrada a eso, me veían llorar, por ejemplo, jamás se me acercaron a darme un abrazo, a preguntarme qué me pasaba, sino que por el contrario pasaban por donde yo estaba y lejos, pues como si tuviera coronavirus, era para mí muy extraño y muy difícil. Yo intentaba pues ser amable y darles las gracias para que vieran pues que, no sé, no era ninguna amenaza, yo no tenía la culpa de estar allí y estaba como de alguna manera en son de paz, pero nada de eso servía. Ellos seguían pues con su actitud muy despectiva y como muy agresiva. Así que, no sé, un día dije, ¿para qué? O sea, estoy yo intentando o no intentando ser querida, pues yo era así, así era mi comportamiento habitual, pero dije nomás, yo lo que voy a hacer más bien de pronto es volverme peor que ellos, volverme más grosera que ellos, para que vean que eso no se siente bien, pero más allá de eso, para que se aburran de mí, de una niña tan absolutamente grosera como la que yo puedo llegar a ser, Malcriada. exacto, malcriada, y de pronto así me liberen.
Y en ese momento yo digo, claro, esa es la estrategia de una niña de 11 años, por favor, ya tengo 32. Entonces, ha pasado el tiempo, pero en ese momento yo pensaba eso. Los voy a aburrir a ellos más de lo aburrida que estoy yo. A ver si de repente dicen, no, liberemos a esta niñita, saquémosla de aquí, vamos por otra, en fin. Tú te empiezas a portar horrible y no cambia nada y sigues secuestrada. Exacto, Majo. Yo siempre digo de ser mi peor versión. Siempre tratamos de ser nuestra mejor versión y cómo lo hacemos, no, no, no. Y me fue pésimo. Me daban la comida y apenas la recibía los miraba y yo decía, uy, esta comida se ve muy fea. Qué pena. Yo hoy pienso en todo eso y yo digo, Dios mío, qué horror, qué susto. Dejaba comida, aunque no estuviera mal, dejaba comida como para que supieran que en verdad no me había gustado. Y bueno, al final lo que pasó fue que ellos tampoco me hablaban, yo dejé de hablarles porque además pues, cualquier cosa que les decía era con una piedra en la mano, entonces dejaron de responderme, yo dejé de hablarles y así poco a poco pues me fui sintiendo muy sola, fui quedando muy sola y de alguna manera en un momento tan difícil por el que yo estaba pasando, me di cuenta que yo me lo estaba haciendo peor de lo que ya era. Y esa fue, digamos, como la conclusión muy triste de mi primera estrategia. Pero me parece increíble que a los 11 años hayas tenido ese pensamiento. Es, yo soy la que estoy empeorando mi propia situación. O sea, es un pensamiento muy poderoso. ¿Sabes qué? Es un pensamiento y más allá de un pensamiento, yo diría es una realidad. Porque es que de repente al final los veía yo jugando parqués. Muchas veces me habían invitado a jugar parqués. Obviamente no me iban a decir, Laurita, hola, ¿qué haces? ¿Quieres venir a jugar parqués? Sino que me decían, oiga, China, ¿usted quiere que la acabemos aquí jugando parqués? ¿No? Entonces, claro, yo decía, esta gente es grosera y nada. Y al final yo los veía jugando parqués después de que me habían invitado, yo no sé cuántas veces yo se los había rechazado. No me volvieron a decir nada. Entonces era una realidad que yo me había buscado. Y nada, pues estaba pues más sola, más alejada y más triste en un momento que ya de por sí era lo suficientemente difícil. Y cuando haces clic para cambiar tu estrategia. Yo a veces intento pensar qué fue lo que pasó y yo creo que lo que pasó fue un día me acosté por la noche pensando en lo que yo estaba haciendo, en cómo podía como salir de ese hoyo en el que me había metido. Y yo siempre me quedaba dormida rezando. Y yo no sé por qué siento que fue así. Tal vez un pensamiento bueno, tal vez el ángel de la guarda, yo soy muy creyente, me ayudó, no sé, y me levanté con la mente despejada. Fue que me levanté como a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, yo dormía mucho por ese entonces porque no quería estar despierta en parte y vivir mi realidad. Entonces dormía y así la evadía. Y ese día me levanté muy temprano y me acuerdo que mi carpa tenía un rotico como en una de las paredes y comencé a mirar y veía las botas de los guerrilleros acercándose a la rancha, a la cocina y los conté. Y cuando supe que estaban más o menos todos adentro, me puse las botas, me peiné y salí. Yo estaba que me moría de los nervios. Yo me acuerdo caminando hacia la rancha, sentía pues que me palpitaba el corazón en la garganta. Eso que uno está tan nervioso como que se va a vomitar, yo no sé, a mí me pasa a veces. Y entonces llegué a la rancha y me paré en la puerta y los miré a todos y les dije, buenos días. Y me miraron, yo me acuerdo con una cara de, ¿qué le está pasando? O sea, se cayó de la cama, ¿cómo así que buenos días? Y por allá alguien me respondió, buenos días. Y les contesto yo, ¿cómo amanecen? Yo decía, ¿qué voy a hacer? Dios mío, que alguien me tire un salvavidas por aquí. Y en ese momento un guerrillero me dice, oiga, China, ¿quiere desayunar? Sí, gracias. Y había una banca larga, como con 20 guerrilleros, todos armados, porque allá en la guerrilla, yo creo que lo único que se quitan para dormir es las botas y luego se levantan y siempre andan por ahí con su fusil y con todo. Y en esa banca 10 guerrilleros se movieron para un lado y 10 para el otro. Y ahí me senté en la mitad y empecé a desayunar. Y después de desayunar, uno de los guerrilleros se paró y dijo, voy a cortar leña, ¿quién me acompaña? Majo, imagínate, o sea, yo después de cómo me había portado,
Obviamente yo no dije nada, pero nadie tampoco dijo nada. De repente me volteé a mirar y me dice: "Laura, ¿tú por qué no me acompañas?". Y pues claro, después de que estaba viniendo aquí un poquito a pedir perdón, sí, un poquito arrepentida, pues me tocaba ser consecuente. Entonces le dije: "Listo, vamos". Yo dije: "Dios mío, me da la bendición así". No, Dios mío, Jesús, con este hombre al bosque, con un hacha, con un fusil, después de cómo me he portado. Y para mi sorpresa ese día cortó el árbol. Fue la primera vez que yo vi cortar un árbol. Y nada, lo despedazó y nos devolvimos al campamento. Y ese día pues prendimos la hornilla, como la llamaban allá, con esa leña. Y fue increíble porque, majo, por primera vez me sentí útil. Y lo más increíble de todo fue que ese día se me pasó el tiempo más rápido que cualquier día anterior. Entonces fue como esa primera ventana de, en un momento tan difícil, hay otras cosas que puedes hacer para navegarlo como mejor, como para pilotearlo mejor. Y en eso estaba, en parte, el cambio de actitud, diría yo. Y cómo al tú elegir algo diferente y actuar de manera diferente, pues también impactabas y ellos reaccionaban de manera diferente. Exacto, totalmente de acuerdo. Pues es que yo creo que toda acción tiene una reacción y en términos de emociones, cuando yo le tiro a alguien una cara amarga y una actitud amarga, pues lo probable es que yo reciba lo mismo, ¿no? Y eso se va volviendo un círculo. A los 7 meses sales, después dejas de hablar por mucho tiempo sobre el tema de el secuestro. Cuando yo te conozco y estamos haciendo fast forward varios años, haces tu presentación en TED Talk y ahí me impactó muchísimo porque tú ahí compartes tus 5 superpoderes para haber podido, digamos, perdonar y salir adelante y volver a tener una vida feliz. Entonces me gustaría que repasáramos los 5 poderes y que nos contaras un poquito de ese proceso. Y tú hablas que el primer poder fue la aceptación. ¿Por qué la aceptación es tan importante y es el primer poder? Pues para mí la aceptación es el primer poder porque es el primer paso para entrar a transitar ese camino que nos lleva al perdón. En mi caso, esa estrategia mía no fue nada más que una estrategia de negación. Tú hablas, qué pena Laura decir, una cosa que me gustó mucho es evadir la realidad, o sea, no solamente negación, sino también estabas evadiendo la realidad, como esto no es mi realidad, entonces voy a hacer otra cosa, pero no aceptabas cuál era tu realidad para actuar consecuentemente. Exactamente. Y yo creo que en eso influía mucho lo que yo les contaba antes, el tema de que el primer secuestro había durado un día y otra cosa que fue muy dura a lo largo de los 7 meses fue la incertidumbre y es que yo nunca supe nada. Es decir, yo preguntaba cuándo me van a liberar y siempre me respondían tranquila, 2 o 3 días y la liberamos. Sí, entonces tú vivir con eso durante 7 meses, tú no sabes nada de cómo va la negociación, yo qué puedo hacer, lo deja uno como con los brazos cruzados, pero precisamente la aceptación es un poco aceptar la realidad. Y mi realidad era una realidad de incertidumbre. Mi realidad era una realidad en donde de pronto mi salida no dependía de mí, dependía de una negociación que llevaban a cabo mis papás, de la que yo no tenía ninguna información y tenía que vivir con eso. Entonces eso es un poco cuando acepto que eso es lo que me toca vivir en ese momento y me quito un poco el peso de, no puede ser que yo esté aquí, ¿por qué? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuándo me van a liberar? Preguntas que no tienen respuestas y que solamente me torturaban. Tu segundo superpoder es la empatía. ¿Cómo te ayudó la empatía en tu proceso para transformar la realidad de lo que estabas viviendo cuando estuviste secuestrada? Bueno, esa fue la clave para entender ese planeta Marte, ¿no es cierto? Y yo creo que la empatía empieza a jugar un papel en esta historia, al igual que la aceptación, luego de que fracasa mi estrategia, luego de ese día que fui a cortar leña. ¿Por qué? Porque claro, así como yo sentía al principio que ellos me odiaban, pues yo decía, no, yo también los odio. Y como yo los había visto en las noticias y eran gente mala, pésima, hacían cosas horribles, pues obviamente lo más natural era odiarlos de vuelta. Y resulta que ese día digo, pucha, estoy rodeada aquí con 20 guerrilleros en ese campamento, que era un campamento pequeño, que luego llegué a estar con 100 o más. Pero estoy aquí con estos 20 guerrilleros. Ya estoy sintiendo que los odio, pero creo que a duras penas y sé cómo se llaman tres.
porque no nos conocemos. Yo quiero saber más de la vida de ellos, que además para mí eran, como yo te digo, de Marte, extraños. Yo quiero saber este señor de dónde es ese acento. Yo quiero saber esta niña por qué llegó aquí a la guerrilla. O bueno, o esta señora, porque en ese momento yo tenía 11, las guerrilleras tendrían 17, 18 y para mí eran, no, pues señora adulta mayor, enormes. Y un poco eso fue la empatía para mí y fue empezar a conocerlos. ¿Para qué? Para que después de pronto sí pudiera juzgarlos, decir, uy, no, definitivamente este personaje o esta me cae mal, no estoy de acuerdo con ellos, pero con razones justificables, sí, porque ya los conocían y que de pronto ellos pudieran decir de mí lo mismo. Pero lo que terminó pasando fue que al conocerlos entendí muchos de ellos por qué estaban allí, entendí que sus vidas habían sido de mucho sufrimiento. Entendí que yo les estaba pidiendo a ellos que fueran conmigo amables, dulces, cariñosos. Yo les estaba pidiendo a ellos algo que ellos nunca habían recibido y que por ende no me podían dar. Y yo por eso los juzgaba. ¿Ves? Y ahí entendí muchas cosas. Dije, así como hay guerrilleros buenos que me daban mucho pesar porque yo sabía que no querían estar allí, no me lo podían decir pues de frente, porque eso es muy grave en la guerrilla. Había unos que no veían la hora de desertar, había otros que apenas me mencionaban a sus familias se les aguaban los ojos, sabían que no las podían volver a ver, como también había guerrilleros malos, perversos. Y luego años después, cuando trabajé en reintegración, entendí que así como hay guerrilleros que fácilmente logran cumplir con éxito un proceso de reintegración porque se equivocaron y porque su deseo es volver a la sociedad de manera legal, recuperar su familia y vivir en la legalidad, hay otros que psicológicamente no son reintegrables, porque vuelven y vuelven y delinquen y vuelven y delinquen y su vida en la criminalidad se volvió una constante. Entonces, para mí la empatía, por eso fue un punto de quiebre en ese proceso. Tercer superpoder es la sonrisa y siempre que te he visto siempre estás con una sonrisa desbordante. ¿Esta sonrisa es natural o la desarrollaste? Y para las personas que les cueste trabajo sonreír, ¿por qué crees que es tan importante sonreír? Ah, esa pregunta es muy linda y a mí este superpoder me encanta porque pues yo creo que es el superpoder que más a la mano tenemos todos. Es gratis, no cuesta nada. Sí. Es gratis, sí, lo podemos hacer de forma involuntaria, casi que así como Spider-Man saca su red y hace pues maravillas con eso, nosotros tenemos nuestra sonrisa que llega de un momento para otro cuando la necesitamos. Para mí la sonrisa se convirtió, así como hablábamos hace un momento, que esa cara amarga, el comentario harto, constantemente en esa interacción con los demás, se vuelve un círculo negativo, pues la sonrisa es exactamente lo contrario, es un círculo virtuoso muy poderoso. Esa palabra me encanta porque tú le sonríes a alguien en la calle y a veces sin conocerlo, la reacción, una sonrisa de ¿por qué me están sonriendo? Pues probablemente te la devuelven. Hablaba el otro día con una psicóloga y me decía, la sonrisa, simplemente sonreír hace que tu cuerpo empiece a crear endorfinas, cambia los niveles de estrés, no sé, me decía un poco de cosas químicas que pasan en el cuerpo con la sonrisa que me encantaban. Y realmente a mí eso fue lo que me empezó a pasar allá, de descubrir la magia y el poder que tiene una sonrisa hacia los demás. Y yo generalmente sonrío mucho, pues no solamente porque lo siento, porque una sonrisa falsa, esa es una vaina que se nota, ¿no es cierto? Yo creo que, pero además porque la gente que me conoce, pues yo tengo dientes grandes y para mí es más fácil sonreír que no sonreír. El siguiente superpoder, y yo lo menciono en mi libro, para mí es fundamental, es la gratitud. ¿Cómo logró la gratitud transformar tu vida? ¿Y cómo lograste, digamos, sentir gratitud por todo este proceso? Que mucha gente estaría diciendo, uy, no, me estuve secuestrada, es el fin del mundo. ¿Cómo fue ese proceso para entender la importancia de la gratitud? Digamos que yo estando secuestrada, yo no creo que yo llegué a sentir o a experimentar la gratitud al punto pues de dar gracias por estar allí. Yo hoy desde la libertad doy gracias y valoro que pasé por un momento tan difícil como este, que de alguna manera me ayudó a crecer, a convertirme en la mujer que soy hoy. Pero yo estando secuestrada, yo nunca dije, ay, bueno, esto de pronto me está pasando por algo bueno. No realmente, porque fue un momento difícil, que yo creo que eso no sucedió. Sin embargo, y esto antes de hablar un poco de la gratitud,
Estos superpoderes a mí me ayudaron a sobrellevar ese momento. Uno en un momento de dificultad lo que necesita es como herramientas para que le ayuden a pilotear, o sea, uno necesita un barco fuerte, una buena vela, uno está viendo cómo sobrevive y esto fue lo que a mí me ayudó a sobrevivir. Ya después vienen muchas como el análisis y la reflexión, pero aquí, aunque hubo poquitas reflexiones, yo siento que las reflexiones más profundas las logré hacer ya desde afuera cuando se había calmado la marea. El agradecimiento para mí, cómo lo empecé a descubrir, digámoslo. Así, yo siempre por las noches rezaba antes de estar secuestrada con mis papás. Venían al cuarto de mi hermana, al cuarto mío, y rezábamos y a dormir. Esas oraciones eran muy mecánicas. Ay, bueno, ya llegó mi papá, llegó mi mamá, vamos a rezar pues para dormirnos, ¿no? Y tal. Creo que me quedaba dormida siempre a la mitad de la oración o algo así. Pero estando secuestrada, comencé a rezar a conciencia por primera vez en mi vida. ¿Por qué? Porque como no había nadie, no tenía a nadie, me di cuenta que en mi espiritualidad encontraba lo que yo necesitaba. Rezándole a Dios, pidiéndole a la Virgen María, encontraba compasión, encontraba amor, cariño. En la fe, allí yo me resguardé. Y siempre cuando terminaba de rezar, yo pedía, Dios mío, te pido por favor, porque me liberen, porque mis papás estén bien, por esto y lo otro, tal. Y un día, no sé por qué, mientras empezaba a pedir, dije, ¡ah! Ay, Dios mío, qué pena. Yo pido y pido y pido y yo no doy las gracias. Entonces, Tan divina. terminé de rezar y comencé a agradecer. Y ese día me di cuenta, después de agradecer, uy, como que no tengo tanto por qué pedir. Y eso es algo muy lindo del agradecimiento. Cuando agradecemos antes de pedir, nos damos cuenta que es tanto lo que tenemos alrededor que realmente lo que necesitamos es muy poco. Y aún en las situaciones más difíciles hay cosas por las cuales agradecer. Aún en las situaciones más difíciles, aún estando secuestrada ahí, tal cual, yo decía, solamente necesito que me liberen y un par de cositas más. Y me quedé así. Hoy todos los días, antes de acostarme, rezo y agradezco. Más bien creo que me quedo dormida pidiendo. Y tu último superpoder que me parece poderosísimo y es el perdón. ¿Tú perdonas por ti o por los demás? Yo creo que el perdón es un acto de egoísmo. Y es un acto de egoísmo en el buen sentido de la palabra. Porque yo voy primero. Es decir, cuando a mí me hacen daño, yo voy a perdonar, no por la otra persona, pero antes que nada yo voy a perdonar porque es mi regalo, porque es mi paz, porque es mi felicidad y yo no se la quiero dar a alguien que me ha hecho daño. ¿Perdono por los demás o perdono por otra persona si me piden perdón? Pero a veces eso no sucede y a veces nos hacen daño y no nos piden perdón y sufrimos esperando con anhelo ese día de pronto donde esa persona llegue reducida, pues acabada de rodillas a pedirme el perdón con la cabeza agacha y resulta que lo idealizamos y eso nunca va a pasar y de repente vemos a esta persona que nos hirió caminando campante como si nada y nosotros seguimos anhelando. Una persona que quiero mucho me decía una vez, es que Laura, no perdonar es como tomarse un veneno esperando que el otro se intoxique. Yo decía, así es, nos quita fuerza, nos quita energía, nos quita paz. Entonces, el perdón lo estamos haciendo por nosotros. Además, algo que para mí ha sido muy importante para perdonar y por eso ese es el último superpoder, porque mis superpoderes van como en orden, en el orden que a mí me funcionaron, en el orden que yo los fui viviendo, porque es que el perdón no puede ir de primero. A veces yo siento que es igual de importante entrar en nuestro ser como en el de las otras personas. Es decir, pueda que esa persona que nos hizo daño no la volvamos a ver en años, pero simplemente sentarnos a pensar, ¿y esta persona por qué me hizo eso? ¿Cómo fue su infancia? ¿Qué pasó? ¿Qué pasaba en ese momento? ¿Cómo se sentía? Sin juzgarla, pero tratando de descifrar cómo llegó a tener la energía o la idea de llegarnos a hacer daño. ¿Por qué?
para mí me hizo entender un poco que en el fondo muchos de esos muchachos que a mí me cuidaron recibieron fue una orden. Entonces, odiarlos a ellos como que no tenía mucho sustento, ¿cierto? A los cabecillas, sí digo, lamentable. Yo los perdono, pero yo no me quiero reconciliar con ellos. A mí me duele. Me dolió mucho no solamente mi secuestro, me duele profundamente el secuestro de otras personas, los crímenes que han cometido contra la población civil y los crímenes que han cometido contra los mismos guerrilleros, mentirles de la forma como les mintieron durante tantos años, obligarlos a quedarse en la guerrilla sin visitar a sus familias, a las mujeres a tener que abortar, renunciar a tener una familia. Bueno, un montón de cosas que para mí no debería haber nada imperdonable, pero es muy difícil. Entonces, sí, el perdón es primero que todo y primero que nada para mí, para yo liberarme del odio y para yo dejar mi corazón limpio, para yo poder construir mi futuro como yo lo quiera, con paz y en paz, que es para mí lo más importante. Entonces, el perdón definitivamente es el regalo más grande y algo que a mí me parece muy importante decir es que el perdón es una decisión muy personal. No podemos comparar el sufrimiento nuestro con el de los demás. No podemos comparar nuestra capacidad de perdón con la de los demás. Lo único importante para mí en este proceso es querer perdonar. Yo practico por las mañanas el curso de milagros y hoy para mí fue un milagro muy lindo. El curso del milagro habla justamente del perdón y dice que el perdón es un regalo que te haces a ti mismo y es uno de los caminos más directos para la felicidad. Para aquellas personas como la que tú mencionas ahorita, de que efectivamente no han podido hacer ese primer paso de empezar a perdonar, ¿qué les dirías? ¿Por qué es tan importante efectivamente y cómo hizo para transformar tu vida el perdón? Yo les diría, saquen ese odio de su corazón para que lo puedan llenar de paz. No le den el gusto a esa persona que les hizo daño de tener un pedazo de su corazón. Es demasiado valioso y no vale la pena que alguien que les hizo daño o que les sigue haciendo daño lo tenga. Libérense de ese dolor, perdónenlo y acuérdense que perdonar para mí no es olvidar. Lo que pasó, pasó. Y lo que pasó, si volteamos la cara atrás y volvemos y desempolvamos la historia, ¿nos dolió? Claro que nos dolió, pero está en el pasado y no es racional traer ese dolor al presente. El presente está para que lo construyamos. El presente está para que llenemos el corazón con otras cosas chéveres, con experiencias lindas, con gente especial a nuestro alrededor. Entonces yo diría, libérense de ese dolor. Vean, vayan, prendan una vela, cierren los ojos y piensen en esa persona y comiencen su proceso de sacarla de su sistema con amor, porque uno no puede perdonar con odio. Eso sí es imposible. Se va carcomiendo más espacio del corazón si empiezan a pensar en esa persona con más odio. Entreguen ese odio y acepten lo que pasó. Lo que pasó, pasó y dolió mucho, pero ya pasó. Tienen el futuro por delante. Laura, ¿qué es para ti florecer como mujer? Para mí, florecer como mujer es descubrir que quien más nos puede llegar a amar somos nosotras mismas, que en nosotras está la mayor sensación de admiración, la más inagotable fuente de amor, de valentía, de berraquera. Yo creo que con los años y ahora que soy mamá, he ido como cada vez más entendiendo que esto es florecer. Florecer viene de adentro de nosotros, entonces no puede estar y no puede ser como de nadie más que de nosotros mismos. Con los años he aprendido que querer las imperfecciones que tengo en mi cuerpo, las debilidades que tengo como ser humano, amarme más, a ser más segura de mí misma. Y realmente yo creo que el espacio que más quisiera habitar, el mejor espacio que hay para cada uno de nosotros está en nosotros. En nosotros está la fuerza, de allí sale. Podemos tener a quien queramos a nuestro alrededor, pero a la final, ¿qué es el amor? Lo que sale de nosotros hacia los demás. La fuerza, ahí está todo, en nuestro corazón. Y entre más nos amamos y entre más nos cuidamos, así yo siento que más florecemos
como personas. ¿Y cuál dirías tú que son tus instrucciones para florecer? Yo no sabría si hay instrucciones como tal, pero yo diría que una instrucción o un paso fundamental es la paciencia y es el amor. A veces buscamos en los demás compasión, ¿no es cierto? Pero yo creo que nosotros nos juzgamos tanto que la compasión y la paciencia es algo tan lindo que nos podemos dar, y a eso yo le agregaría el amor, que nos tengamos amor, que nos tengamos compasión. Son como dos elementos que nos ayudan a florecer en tranquilidad, en paz, sin afán, y de una manera que también contribuye a las personas con las que compartimos. Entre más amor tengamos nosotros en nuestro ser, entre más compasión haya en nuestro interior, así mismo podemos compartirla y transmitirla a las personas que hay a nuestro alrededor. Y este mundo sí que necesita amor y compasión. ¿Cómo crees tú que es posible reconstruir la confianza cuando ésta se ha perdido, en la medida que tú viviste un proceso así? Uy, para mí esa pregunta es muy importante y va muy de la mano del perdón. El perdón no es solamente una palabra, el perdón es una actitud, es una demostración. Entonces, si nosotros perdonamos a alguien y esa persona vuelve y nos ofende, ya no se trata de que vuelva y nos pida perdón, porque ahí la confianza se ha quebrado. Entonces, yo creo que perdonar es un tema de palabra, de realmente quererlo. Entonces, cuando se rompe la confianza, es cuando nos vuelven a agredir y ya no podemos perdonar porque sabemos que va a volver a pasar lo mismo. Entonces, yo siento que pedir perdón es tan difícil como darlo, porque cuando pedimos perdón, o inclusive más, cuando pedimos perdón, tenemos que estar seguros de que estamos dispuestos a no volver a fallar. Porque fallar de nuevo, como dices tú, es romper la confianza y ahí hay un lazo que ya no se puede reconstruir. Y lo que sigue, a mi juicio, es simplemente tomar distancia porque sé que con esa persona no puedo confiar porque me va a herir otra vez si me vuelvo a acercar. En este momento de tu vida, en donde ya efectivamente hiciste un proceso de perdonar, de pasar la hoja, de poder decidir que quieres vivir una vida plena, alegre, estos aprendizajes, digamos, ¿cómo te ha servido para tu día a día? ¿Los aplicas en tu día a día? A ver, estos superpoderes no fueron unos superpoderes que se aparecieron y me ayudaron cuando estaba secuestrada y ya están empolvados. No, esos superpoderes los he ido usando y perfeccionando, si se puede decir así, a lo largo de mi vida. Por supuesto que hoy los sigo usando. Todos y cada uno de ellos. Y por supuesto que no soy experta en ninguno. O sea, cada vez que sufro por alguna razón, porque ya sea tenga que perdonar a otra persona o a mí mismo, porque eso es un tema también que nosotros a veces no tocamos mucho, pero qué tan difícil es perdonarnos a nosotros mismos, mucho, mucho. ¿Cómo ha sido ese proceso tuyo para perdonarte a ti mismo? Porque siento que ahí empieza, que casi que uno tiene que perdonarse primero a uno mismo antes de poder perdonar a los otros. Yo creo que el proceso de perdón personal es un proceso muy lindo porque es un paso muy importante para el amor propio. Por muchas razones, a veces nos damos mucho palo, nos culpamos, nos llena y realmente es podernos perdonar, poder parar un momento en el camino y pensar que la culpa a veces la tenemos nosotros, sí, pero que no es el fin del mundo porque somos humanos y así como erramos con otras personas, también lo hacemos con nosotros. Aquí vuelven y entran a jugar un papel muy importante la compasión, la paciencia y el amor, así como nuestro proceso de perdón a los demás, ojalá sea con amor y con paciencia, pues imagínate lo que tenemos que tener con nosotros mismos, el doble de amor y el doble de paciencia. Porque es que si no nos cuidamos nosotros, si no nos queremos nosotros, ¿quién más nos va a querer más de lo que nosotros nos podemos querer? Entonces, sí, el proceso de perdón personal es importantísimo y estos superpoderes me han ayudado a lo largo de la vida, no solamente como les digo, con otras personas, sino también conmigo misma. Laura, y última pregunta, ¿cómo se pueden contactar contigo? Se pueden contactar conmigo a través de Instagram, @Laura Ulloa González. Me pueden escribir por mensaje directo, ahí quedamos súper en contacto, a la orden. Laura, 1.000.000 de gracias por haber compartido este proceso de perdón, que en un país, digamos, donde ha habido tanto violencia, pues
importantísimo y muy lindo. Así que muchas gracias por haber abierto tu corazón. Y bueno, espero con ansias que saques tu libro para poderlo leer. Ay, Majo, muchas gracias. ¿Ya le tienes nombre o eso todavía es secreto? No, todavía no tiene nombre. Tengo ahí unas ideas, pero después les cuento. Bueno, Muchas gracias por la invitación, Majo. Un gusto conversar contigo. Y bueno, toda mi admiración, un abrazo enorme y gracias a todos los que nos escucharon. un abrazo. Esta semana, Laura los invita a que se den el regalo más hermoso a ustedes mismos, el regalo de perdonar, de sacar el odio de su corazón para que se pueda llenar de paz. Hasta este momento, instrucciones para florecer. Los espero muy pronto con más conversaciones con mujeres extraordinarias que nos comparten su historia de empoderamiento, liderazgo y vida en propósito. Acompáñame a descubrir sus instrucciones para florecer. No olvides suscribirte a nuestro podcast en la plataforma de tu elección.